Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Hace ya casi un mes de las elecciones catalanas. Fueron el 21 de diciembre, estamos a 12 de enero y ni hay gobierno ni se le espera. No sabemos si nos preguntan, incluso al más enterado de todo el país, se le preguntan quién va a gobernar en Cataluña esta legislatura y no sabría decir. De hecho, no lo sabría decir ni quienes estarían llamados a gobernar, que fueron quienes ganaron las elecciones o que al menos tienen posibilidad de gobernar gracias a los escaños. Los que ganaron, que son Ciudadanos, no pueden gobernar porque no les llegan los escaños para hacerlo. No tienen suficiente mayoría parlamentaria. Una pena, pero ganar las elecciones y no poder gobernar siempre es doloroso. Y los que sí pueden hacerlo, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya, pues no se quieren poner de acuerdo, o no sé si quieren, pero desde luego hasta la fecha, y llevamos ya 3 semanas, no han terminado de ponerse de acuerdo. Dentro de 10 días el Parlamento de Cataluña tendrá que estar constituido por ley. Esto no es una cosa que venga dada por preferencia, sino porque lo dice la ley, y la investidura será para la primera semana de febrero, es decir, dentro de nada. Se les va acabando el tiempo y tanto la postura de Puigdemont desde Bélgica, donde esté, que está allí huido de la justicia, como la de Junqueras desde Madrid, está en una cárcel, la de Extremera, ambas son inflexibles, ambos quieren gobernar, pero ninguno de los dos puede. Uno porque está fugado, porque no puede volver a España y si vuelve lo van a detener, y el otro porque está en la cárcel. Y lo peor de todo es que no hay banquillo. Ni Puigdemont ni Junqueras tienen reservas, o por lo menos que estén a la vista, que los mismos se sacan un conejo de la chistera en el último momento, pero no lo parece. En fin, que lo que tenemos ahora mismo por delante es que será ellos o el caos. Como ya barruntábamos durante la madrugada del 21 de diciembre, bueno, la madrugada del 22 exactamente, porque las elecciones fueron el 21 y a partir de las 12 de la noche ya entramos en el día 22, así que como barruntábamos en la madrugada del 22 de diciembre, iba a ser un poco menos que imposible, que misión imposible, formar gobierno en Cataluña. En la contracrónica de aquella madrugada ya lo comenté aquí, los resultados que tenía en aquel momento, que no han cambiado, creo que en un escaño solo. Al final el Partido Popular en los restos, cuando se estaban repartiendo, creo que se llevó uno más, pero el resto no han cambiado, se mantienen igual que el de los de aquella noche. Por lo tanto, con esos números encima de la mesa, era difícil formar gobierno. Obviamente se podía formar un gobierno claro, con un gobierno soberanista o independentista, Esquerra más Junts per Catalunya más la CUP, pero yo en aquel momento veía que la cosa no era fácil por una razón simple. Al margen de que tengan problemas internos, que los tienen, veía que tenían a todos sus líderes o encarcelados o huidos en Bélgica, y así no se puede formar gobierno. Es decir, por poder se puede, pero claro, ese gobierno no puede gobernar, por lo tanto, en resumidas cuentas, no se puede. Es decir, que lo que en principio parecía fácil, es decir, no tenían más que reeditar el pacto, aquel que firmaron cuando salió Puigdemont elegido en el mes de enero de 2016, un pacto entre aquel entonces era Junts pel Sí y el otro era la CUP, para que pudiese salir elegido Puigdemont, fueron unidos en las elecciones de 2015. Bueno, pues era reeditar ese pacto de la misma manera y presentar a un candidato y ya está, y empezar de nuevo. No tenía más complicación y de hecho lo que pudimos ver entre los periodistas afines, por supuesto entre sus votantes, era bastante optimismo. Decía, bueno, no hemos salido de esta prueba a la que nos han sometido y hemos salido bastante bien librados. Claro, el problema es que ahora mismo no es tan fácil firmar eso como lo fue en el año 2016 por razones que todos conocemos. Es decir, porque quien tiene que firmarlo no está de cuerpo presente y se tienen que comunicar o a través de WhatsApp o a través de terceras personas o personas interpuestas, entre otras cosas porque un líder y el otro están a 2.000 kilómetros de distancia y uno con la comunicación muy restringida porque está en la cárcel. Es decir, escaños tienen, en principio, no hay más que sumar, los tienen y de sobra además. Los tenían en el mes de diciembre, los siguen teniendo en enero. Entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana suman 66 escaños. Si les sumamos los 4 de la CUP, pues les llega. Incluso les sobra.
La mayoría absoluta en la Cámara catalana son 68 escaños, luego tienen 70. Pueden incluso el día de la investidura, 2 de ellos irse a tomar café, que saldría su candidato investido presidente de la Generalidad sin ningún problema. Bien, hasta aquí llega la aritmética. La aritmética, como vemos, no presenta ningún problema, pero es que a partir de aquí empieza la política. La aritmética les fue propicia, muy propicia, por los pelos les fue propicia, cierto es, pero les fue propicia, no así la política. Esa no les está siendo propicia en lo más mínimo. Lo que en Madrid se conoce como el bloque soberanista, y se habla en la televisión, en la radio, no es que sea el bloque, pertenecen al bloque soberanista. Pues al final resulta, a poco que uno bucee en lo que es las aguas turbulentas, necesariamente turbulentas de la política catalana, que ni es bloque, está muy lejos, de hecho, de ser bloque, y que soberanista solo lo es a ratos, y a otros ratos no lo es, o depende del día, o de la hora del día incluso, o de la persona a la que le preguntes. Es decir, ese bloque soberanista no es tal cosa. Por lo tanto, si no es tal cosa, no hay que temer nada de ellos, que es, en resumidas cuentas, lo que explica que estemos a 12 de enero y todavía estemos todos esperando, y entre tanto, pues en Ciudadanos o en el Partido Popular estén cruzados de brazos y con media sonrisa. No se van a poner de acuerdo jamás al paso que llevan. Lo primero, el hecho de que no es un bloque, yo creo que ha quedado a la vista de todos. No se pueden ni ver. No digo ya a nivel de los militantes, pero sí de las respectivas cúpulas. Las informaciones de prensa que hemos recibido a lo largo de las últimas semanas creo que lo han dejado más o menos claro. Hay diferencias insoslayables entre la cúpula dirigente de Junts per Catalunya y la cúpula dirigente de Esquerra Republicana, y no se termina ninguno de los dos de ceder, no terminan de ceder. Por lo tanto, el acuerdo se aleja. Conforme pasan los días se aleja un poco más. Ha habido algunos acercamientos. Estuvo Marta Rovira en Bruselas cenando, según parece, con Puigdemont para cerrar el tema de la mesa del Parlamento. Pero la mesa del Parlamento no es ni un 20% del problema. Su problema no es la mesa del Parlamento. Esa es muy sencilla. Ahí se trata de repartir escaños. La cuestión era quién va a ser investido, a quién van a presentar para ser investido. Y a eso todavía, o a eso no han acordado nada. No tienen candidato, en una palabra. Es decir, que podríamos, por hacer una comparación con el mundo real, la política siempre tiene algo de irreal. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana son algo así como ese matrimonio que después de un trauma muy serio no consigue luego rehacer su vida anterior. Esto sucede a veces, una desgracia. Pues algo parecido le pasa a estos dos partidos. El trauma, obviamente, fue el proceso en general y sobre todo su culminación. Aquellas jornadas heroicas del mes de octubre, de las que yo os fui dando cuenta aquí en la Contracrónica una noche tras otra, pues esas que de manera tan heroica, ya digo, se vivieron en aquel entonces, son las que les han terminado complicando realmente la vida, porque ahora mismo todos los problemas que tienen, todos, vienen de aquellas jornadas heroicas, es decir, de pensar que se iban a inmolar, una palabra, que es lo que hicieron, en definitiva, en octubre, y lo hicieron con la esperanza puesta en que el pueblo, su pueblo, el Sol Poble, acudiese en masa y en comandita a sacarles de la pira, a riesgo incluso de quemarse sus propias manos. Esa era un poco la composición del lugar que se habían hecho tanto Junqueras como el propio, o especialmente Puigdemont. No, aquí no hay ningún problema, yo me voy a Bélgica y voy a tener mañana las ciudades catalanas ocupadas, llenas de gente, demandando, manifestaciones en todas partes, etc. Pero el pueblo no ha hecho eso. Lo hemos visto desde el mes de noviembre, han pasado ya casi 3 meses y ha habido un par de manifestaciones, las dos a media entrada, sin demasiado éxito popular, mucho lacito amarillo y bufonadas a gogó, como aquella, pues, que me viene a la cabeza ahora mismo, aquella jaula que instalaron en la Plaza Mayor de Vic a modo de cárcel de juguete. No sé si lo habréis visto, pero creo de hecho que lo traté incluso en una noticia mierder, si mal no recuerdo. Pusieron en la Plaza Mayor de Vic una cárcel, una jaula, como la jaula de un zoo. Y los que pasaban por allí, pero con su camita y su escritorio, para que se solidarizasen con los presos, con Junqueras y demás. Y frío que pelaba ahí en Vic, que está en el interior de la provincia de Barcelona, y pasaban ahí con una chaqueta puesta, ¿no? Y estaban un ratito. El jaulón este que habían puesto
era en cierto modo la metáfora perfecta más acabada de todo el proceso. Esperpento, propaganda, a raudales ambos, sin ninguna consecuencia práctica. Por lo menos para los que se metían en el jaulón. Los lugareños, los naturales de Vic, o visitantes, los naturales de Vic, por cierto, el gentilicio de aquel lugar son vigatanos. Y Vic tiene una de las plazas mayores más bonitas de España. Luego, esa jaula además la afeaba, siendo desde las pocas plazas mayores, yo creo que la única, desde luego que yo conozca, y Vic es una ciudad en condiciones que tiene el suelo de tierra, lo que la hace todavía más especial. Bueno, pues los vigatanos que pasaban por delante de la jaula luego se iban tranquilamente a comer una escudella con su familia o con sus amigos. Es decir, entraban allí como el que se monta en una atracción de feria. Esto, cuando lo vi, me dije, no puede ser que es berlanguiano porque todo ha sido berlanguiano, pero esto era especialmente berlanguiano porque Berlanga ya hizo una película en el 93 que se llama, la podéis encontrar, Todos a la cárcel, que es una historia en la que unos progres ya muy instalados de principios de los 90 deciden organizar un evento en una cárcel, para una cárcel que está ya cerrada, que está vacía, con cena y tal. Antiguos presos políticos unos cuantos, los otros directamente pues eran políticos en esencia, y pasar una noche en las celdas para solidarizarse con el sufrimiento de los que habían sido presos pues 25 años antes. Y en torno a esa historia, que ya de por sí es disparatada, Berlanga construyó la película, la clásica comedia berlanguiana con la que yo por lo menos me reí mucho. Bueno, pues esto, en fin, que lo han superado y que para ellos no era una comedia, aunque los que estuviésemos fuera lo viésemos así. Al final ha sucedido que, o ellos mismos han visto cómo sucedía, todos, Junqueras y Puigdemont, Forn y Trapero, Sánchez y Cuixart, pensaban que revolcarse sobre la Constitución y la Constitución y el Estatuto de Autonomía a ellos no les iba a costar nada, iba a salirles gratis. Iba a ser lo mismo que a los vigatanos que han entrado en la jaula esa de la Plaza Mayor. Pues entras un ratito, sueltas 2 consignas y te vas luego a comerte una paella tranquilamente. No, lo suyo iba en serio. Es decir, estaban convencidos de que el gobierno iba a ceder y que se convertirían sin ningún esfuerzo o con un esfuerzo minúsculo en algo así como los padres fundadores, los founding fathers de la patria catalana. Estaban con esa historia y no, al final no ha sucedido. Pensaban que iban a tener calles y glorietas y plazas con su nombre y que la posteridad les recordaría por los siglos de los siglos. Amén. Evidentemente se equivocaban. Creo que a estas alturas ya lo hemos podido ver. Pero por más que se lo intentaron hacer ver, gente cercana, el propio gobierno, periodistas yo creo que de toda España, no vayáis por ahí porque vais a un despeñadero, los tíos nada, porfiaron hasta que terminaron rompiendo la cuerda. Hoy, como todos sabemos, y sobre todo lo saben ellos especialmente, están en la cárcel o están huidos de la justicia. En Bruselas no solo está Puigdemont, sino que además hay 4 consejeros, exconsejeros, o están acusados de delitos muy graves y con un horizonte penal por delante que es como mínimo escalofriante. Desde luego yo no me metía dentro de su propia piel. Es decir, es gente de ayer, son políticos de ayer. El ayer es suyo, pero con lo que tienen encima el mañana no puede serlo. Es decir, los actos sí tenían consecuencias. Consecuencias inmediatas, como pudimos ver, y consecuencias sostenidas en el tiempo, en mucho tiempo. Al menos mientras duren los procesos judiciales, que van a ser unos cuantos, va a ser largo, como todo buen proceso judicial, y eso en el caso de que no les condenen a nada, que ya lo dudo, que si encima les cae una pena, pues esto terminan de extinguir sus responsabilidades dentro de muchos años. En jerga política se podría decir que toda la cúpula del proceso está amortizada, así es como le dicen, este tío está amortizado. Amortizado es que ya la palabra tiene algo que ver con la de las hipotecas, pero no es exactamente la misma. Significa que amortizado, para no decirte estás muerto porque suena feo. Y ellos lo saben que están amortizados.
Por eso cada uno ha escogido su propia estrategia de supervivencia personal, que en esa historia están y no en otra, por si no nos habíamos dado cuenta. Entiendo además perfectamente, son seres humanos y todos queremos sobrevivir, pero quizá deberían decirles ya dentro de casa que pertenecen al ayer, que no pertenecen al mañana, que echaron un desafío, un órdago al gobierno y fracasaron. Que pasen los siguientes. Claro, ellos no quieren que pasen los siguientes, ellos quieren gobernar ellos y estar ellos. En la política hay un componente personal individual muy importante. Yo estoy aquí y yo no me quiero mover de aquí y voy a estar dispuesto a cualquier cosa, incluso a las que sean contraproducentes para mi causa, con tal de yo, Pepito Pérez, seguir aquí. En este caso, Pepito Pérez o Carles Puigdemont o Oriol Junqueras o como te llames. Eso por un lado. Por otro, vemos que los que están encarcelados están cobardeando, básicamente. Lo estamos viendo desde hace un par de semanas. Los exconsejeros desertan en masa. Sabemos que esto nos lo cuentan a mediados de octubre y no nos lo hubiéramos creído. O se lo cuentan a los suyos y no se lo hubieran terminado de creer. Algunos incluso amagan con pasarse al enemigo y decir que bueno, que no, que tal, pero que quizá habría que moderarse un poco y volver a lo que había antes. Empiezan a añorar algunos la estabilidad, los buenos momentos del catalanismo antes de que Artur Mas les metiese en esta locura. El propio Joaquim Forn, por ejemplo, de que está en Extremera, la cárcel de Extremera, junto con Junqueras, acata la misma constitución de palabra, acata la misma constitución que hace 3 meses estaba pisoteando. Carme Forcadell, la arrojadísima expresidenta del Parlamento, se ha bajado en marcha asegurando que la declaración unilateral de independencia pues no era tal, en realidad no era más que un timo para los ingenuos que se habían tragado el cuento. Básicamente era eso lo que vino a decir. Junqueras, por su parte, lloriquea. Lleva lloriqueando. Me da a mí la impresión de que es bastante llorón. No sé por qué, pero casi todo lo resuelve siempre con el lagrimeo. Bueno, pues lloriquea desde prisión, así, y entre sollozos reconoce que la independencia era un sueño inviable. Caray, Oriol, podías haberlo reconocido el día 1 de octubre o el 6 de septiembre, cuando decidisteis dar el chupinazo a todo esto. Y ayer supimos que Jordi Sánchez, el de la Asamblea Nacional, se rilaba vilmente ante el juez del Tribunal Supremo explicando que él no tenía, que ya no va a hacer nada malo y lo que es peor, suplicando el perdón al juez a cambio de desdecirse de la vía unilateral, que es curiosamente lo que viene defendiendo la Asamblea Nacional de Cataluña desde hace años. No, aquí sí, por las buenas o por las malas, pero si es por las malas no pasa nada, al contrario, por las malas vamos a ser más valientes y más echados para adelante que nunca. Bueno, hasta que tienes delante a un juez del Tribunal Supremo y te has comido 3 meses en la cárcel. Claro, nos queda Puigdemont, que no está en la cárcel. Está en libertad viviendo en un chalecito de Flandes, la mar de apañado. No tiene entiendo que Sánchez o que el propio Forn o que Junqueras estén tan sensibles, porque la cárcel sensibiliza o ablanda a cualquiera, pero no es el caso de Puigdemont. Bueno, pues el de este lo conocemos, salió por patas en cuanto vio aproximarse la primera nube. Y desde entonces vive instalado, a pensión completa, eso sí, en un universo paralelo, desconectado por completo de la realidad. Caray, tanto que ha llegado a exigir que le invistan presidente por videoconferencia. Es una cosa fabulosa. Esto, Berlanga no lo pudo incluir algo así en ninguna de sus películas porque se murió antes de que inventasen, o dejó de hacer películas antes de que inventasen las videoconferencias. La última película de Berlanga creo que es del 97. En fin, que como veis el panorama es desolador para ellos, desde luego. Y es bueno, para una segunda fila habrá un banquillo. Entonces se pueden jubilar, ya llegado el momento. Pues no hay banquillo y no hay recambio. Esquerra Republicana, durante la campaña, anduvo ensayando con una lideresa de recambio. Estuvo probando con Marta Rovira,
Pero es que Marta Rovira también está imputada. Esta está concretamente imputada por rebelión. Luego tiene problemas legales y podría tenerlos. Bueno, puede ser condenada, en una palabra. Y además sus limitaciones son muy superiores a sus ambiciones. Esto suele suceder. En general, en todos los cargos de responsabilidad siempre aparece un tipo o una tipa de este estilo. Y dices, hija de mi vida, lo siento, pero tus capacidades son muy pequeñas al lado de tus intenciones. Tus intenciones son gigantescas, pero es que no das más de sí. Bueno, pues algo parecido le sucede a Marta Rovira. Y respecto al partido de Puigdemont, esta cosa recién inventada, el Junts per Catalunya, bueno, pues estos directamente miran al vacío. Es decir, no hay nadie, no hay nada. Hasta el propio Artur Mas, el que les metió en esto, ha hecho las maletas y se ha ido. ¿Qué es lo que les queda? Pues esto es lo que nos podemos preguntar. Pues no demasiado, poco más que la intriga, que es lo que vienen haciendo desde el día 22 de diciembre, bueno, y una extenuante batalla contra el reloj. Algo tendrán que sacar, porque como os decía, el día 23 tienen por ley que tener constituido el Parlamento. Y la investidura puede prorrogarse como máximo hasta el día 6 de febrero, que no es mucho. Es decir, no hay tiempo y no hay con quién llenarlo. Si nos damos una vuelta a esto, una de las cosas que vemos, por lo menos que a mí me ha llamado la atención, es cómo Rajoy vuelve a ganar. Este tipo al final va a ser cierto que tiene baraca, ¿eh? Es decir, una vez más se ha sentado tranquilamente, sin alterarse lo más mínimo, a esperar que el cadáver de su enemigo pase por delante de su puerta. Y es que le está volviendo a funcionar. Tengo varias llamadas, bueno, tengo un montón de ellas, a ver si me entran como mínimo 3 hoy, porque acumulo muchísimo retraso de llamadas, de vuestras llamadas, y como bien sabéis, me gusta pasar todas las que enviáis, que caray, por algo las enviáis, no voy a el trabajo que habéis hecho, pues quiero que pasen por el programa y que no se me queden muy antiguas. Trato de recolocarlas cuando van con el día, una cosa así, pero vamos, que tengo un montón de ellas estas navidades. Se nota que ha aumentado la audiencia del programa, y es que ha aumentado. A ver si la semana que viene os facilito datos de audiencia, especialmente del año 2017, que ha sido extraordinariamente bueno. Pero bueno, ahora no estamos en eso, estamos en las llamadas. La primera de todas es de Esteban, que es un oyente de Ecuador, que quiere hacerme una aclaración sobre un dato concreto, que es que cuando hice el programa aquel hace unos días sobre Ecuador, en concreto sobre el delito exacto que cometió Jorge Glass, que fue el vicepresidente de Ecuador, que terminó saliendo por la puerta de atrás y hoy por hoy está en la cárcel. Solo quería colaborar con una precisión respecto de la información que diste del juicio que se le ha seguido al vicepresidente Jorge Glass. Al vicepresidente no se le ha imputado por peculado o por cohecho o por concusión, sino que se le ha imputado por el delito de asociación ilícita, que es una especie de organización delictiva previa a la comisión de todos esos delitos contra la administración pública que mencionas. En un principio esta decisión por parte de la Fiscalía fue muy polémica en el país porque se consideraba que Glass debió haber sido imputado por cohecho o por peculado propiamente por la gravedad de sus actuaciones, pero la Fiscalía decidió simplemente acusarlo por asociación ilícita, que tiene penas obviamente menores en el Código Penal, pero al momento en que la Corte Nacional de Justicia dictó su sentencia, ordenó a la Fiscalía a iniciar investigaciones por los posibles delitos conexos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y concusión. Y esto es una consecuencia obvia. Si tú encuentras culpable a alguien de asociación ilícita, es porque se han cometido delitos como consecuencia de esa asociación. Pero bueno, pues la visita a la cárcel del vicepresidente será mucho más larga de lo que él se imaginó. Ese es mi aporte y te felicito por el programa. Pues muchas gracias, Esteban. Pero vamos, por una cosa o por la otra, el tal Jorge Glass es una joyita de hombre. Como hemos podido ver, vosotros ya le conocíais, pero nosotros hemos tenido el gusto de conocerle ahora cuando ya casi le han metido en la cárcel. Por de pronto, hasta donde yo sé que he podido leer, se va a comer 6 años de cárcel, lo cual no está nada mal para un personaje tan
vamos a ser benignos, tan tóxico. Desde luego un tío así es un tío muy tóxico. Bien, seguimos con Sudamérica. No vamos a movernos de aquí. Vamos a irnos un poquitín más abajo, exactamente hasta el Perú, que está debajo de Ecuador. Allí, como sabéis, Fujimori hizo otro programa estas Navidades sobre el tema. Bueno, hizo un par de programas sobre el Perú y uno de ellos era sobre Fujimori. Fujimori, como sabe ya todo el que lee el periódico, acaba de ser liberado, él estaba en prisión y acaba de ser liberado por cuestiones, o indultado, mejor dicho, por su estado de salud, por cuestiones médicas. Pues bien, Rafael, que es un oyente de Valladolid, oyente y patrono, repito, patrono, ya sabéis, los patronos son los cimientos, las columnas, o el templo de Luxor, pues igual, son las columnas de este programa. Pues bien, Rafael es médico. Aparte de esas dos cosas, es médico y ha tenido la delicadeza y la cortesía de hacer un diagnóstico con los datos, un poco lo que yo le di, más lo que ha ido buscando por ahí, y nos la quiere hacer pues para España y para el mundo. Es decir, para que le escuchemos exactamente que Fujimori no está tan enfermo como parece. Y he estado pues revisando pues la información que circula por internet sobre el cuadro médico que padece Alberto Fujimori y francamente, si toda la información que he leído es su situación médica actual, no tiene ningún criterio médico para que se le conceda un indulto. Un indulto por cuestiones médicas se concede en cuadros pues, de enfermedades graves, terminales e irreversibles. Y todo lo que se cuenta de él, pues bien, sí. Tiene hipertensión, tiene pues una alteración valvular en el corazón, tiene problemas de espalda, parece ser que se ha operado pues de un pequeño cáncer en la boca, que ahora mismo no lo tiene. Que bueno, pues casi todo, teniendo en cuenta que tiene 80 años, pues casi podríamos considerarlo, si me permites la expresión, achaques normales. Desde luego, no justifica un indulto por causas humanitarias por ninguna enfermedad terminal. Esto me recuerda al caso del terrorista Bolinaga, que se me van un poco las fechas, pero creo recordar pues que en el año 12, más o menos, se le diagnosticó un cáncer renal que le supuso obtener un indulto y fue muy polémico porque se consideraba que aunque estaba diagnosticado de un cáncer metastásico, es decir, incurable, pues tampoco estaba en una situación de enfermedad terminal. El caso es que, bueno, pues supongo que por el momento político que se vivía con el terrorismo de ETA, se facilitó el indulto y de hecho vivió 3 años fuera de la cárcel. Seguramente esos 3 años de sobrevida le vinieron gracias al tratamiento y a lo mejor pues podía haberlos permanecido en la cárcel tratándose la enfermedad y haber sido extraditado pues ya en los meses, digamos, de enfermedad terminal. Pero vamos, que volviendo a lo de Fujimori, no tiene una enfermedad terminal ahora mismo, salvo que haya cosas también bajo cuerda. Un cordial saludo, Fernando, y enhorabuena por el programa. Pues muchas gracias, Rafa. Algo así me imaginaba, ¿eh? Si te soy sincero, cuando vi las enfermedades no vi que había ninguna realmente, como decimos aquí, chunga. Este me parece que va a cumplir todavía unos cuantos años más. Claro, no soy médico y como empleáis esa terminología tan extraña, pues uno no sabe realmente si te vas a morir mañana o es que todavía te quedan 30 años por delante. Pero bueno, ya sabes por lo que le han soltado. Es decir, aunque se fuese a morir mañana, le hubieran soltado de cualquier manera. Le han soltado porque, pues, Kuczynski está con el agua al cuello. Necesita mantener el poder a cualquier coste y en este caso el coste ha sido muy alto. Ha sido su principal enemigo. Lo que ya no sabemos es cuánto tiempo retendrá el poder. Eso es un completo misterio, así que no sería extrañar. Bueno, creo. Casi estoy por apostarlo, pero no me gusta apostar. Si no apostaría que este año este hombre Kuczynski termina cayendo. Los que le votasteis, que estéis en Perú, tocad madera porque esto de Fujimori va a traer muchísima cola allí. Muy bien, pues por último, me han cabido 3. Por último vamos a meter a Mateu, que es un oyente de Menorca, pero que vive en Suiza, afortunado él, que quiere hacer una reflexión sobre un tema que ya traté aquí en La Contra hace unos meses, sobre el derecho a ofender. El tema es que, como tú ya sabrás, el caso que ha pasado en Zaragoza, de este perro flauta, como se le quiere llamar, que mató a un pobre hombre, pues ha suscitado muchísima controversia y Twitter, como tú ya sabes, está que saca humo. Bueno, la cuestión es que una chiquilla se alegró de la muerte de este ex guardia civil y también de 2 más que parece ser que también murieron. Y en Facebook, el grupo de ciudadanos, que yo conozco porque es el de Ciudadanos de Menorca, que es donde yo soy,
se alegran de que el cuerpo de la Guardia Civil haya denunciado por honor, por deshonor, ¿no? Porque se ha alegado la muerte de 3 guardias civiles. Yo me metí en la conversación porque a mí me parece que no es correcto, porque yo considero, como liberal o libertario que soy, que el derecho a la ofensa no es un delito. Quiero decir, una persona puede desear la muerte, pero no por ello eso debe ser un delito. El tema es de que yo me puse a hablar con ellos, que se supone que son los defensores del liberalismo, y que me dijeron que no es así, que no sé cuánto, que la libertad de expresión tiene un límite, que el límite es la ofensa. Pero claro, yo les dije, la ofensa es muy subjetiva. Si yo mañana me dedico a criticar a la homosexualidad, voy a ofender al colectivo de gays y lesbianas. ¿Qué quiero decir? Que al final la libertad de expresión es la capacidad de uno puede ofender. El tema es de que no había manera de ponernos de acuerdo. Lo más sorprendente es que esta gente va de liberales. Tuve que sacar varios artículos. Había uno interesante del País, que se llamaba El derecho a la ofensa, que hablaba básicamente del tema del Islam, si podemos o no criticar el Islam. Y luego Juan Ramón Rayo hizo un artículo en el 2015 acerca del tema de la ofensa, cuando hubo una gran pitada contra el himno español. Así que, yo soy una persona que considera claramente que el derecho a la ofensa es un derecho. Quiero decir, nadie puede ir a la cárcel, nadie se le puede multar porque diga burradas. Las burradas no delinquen, lo que delinquen son los delitos, en este caso serían las amenazas. Pues como ya te dije, Mateu, por WhatsApp personalmente, va en la línea de lo que comentaba aquel día, comentaba sobre el tema del bus de Hazte Oír. Te he pasado un artículo que escribí, esto fue en el mes de abril del año pasado, y efectivamente, el derecho a ofender es parte de la libertad de expresión. Y aquí tenemos, tú lo conocerás porque eres español como yo, y esto de quien se pica ajos come. Bueno, que me molesta lo que me dice, eso se dice mucho entre los niños. Mira, quien se pica ajos come, que si te picas, que si te molesta, te aguantas. Básicamente vendría a ser eso. Es decir, que si tratamos de evitar ofender a los demás, tendríamos que estar callados todo el día. No podríamos no podríamos ni mirarles a la cara. Esto enlaza, por cierto, con lo de ayer, con la historia esta de Catherine Deneuve y lo del manifiesto que escribieron para el diario Le Monde. Y al final, si no puedes decir nada, porque todo puede ser motivo de ofensa o puede ser considerado como una agresión, pues al final nos tendremos que comunicar por telepatía o código Morse. Y hasta con el código Morse podría molestarse. Es que aprietas al cacharrito ese, le das con mucha fuerza y eso me ofende. Muy bien, pues nos vamos ya y nos vamos con Pizarro, que hoy sí tiene llamada. Nos vamos con el que tiene preparada además el tema de la semana, por lo menos en audiencia, desde luego, que ha sido la historia esta de la que acabo de hablar, de Catherine Deneuve. Libertad significa decidir y responsabilizarse, elegir entre distintas opciones y asumir a lo que uno se obliga y a lo que uno renuncia. No es fácil la libertad, en muchas ocasiones porque no se sabe qué es lo que se quiere y en muchas más porque no se está dispuesto a aceptar las consecuencias de optar por lo que se quiere. La libertad sexual es la libertad aplicada a las relaciones personales y a las pasiones, es decir, a un territorio de deseos inconstantes y de consecuencias incalculables. Es un reto enorme para un adolescente y ciertamente complicado para los adultos. Toda persona con las ideas claras, capaz de hacer valer sus decisiones y de responsabilizarse de ellas, precisa leyes que le protejan en caso de coacción, no leyes que le eximan de decidir, pues éstas le transformarán de persona a cordero. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, con esto termina la contracrónica de hoy y termina también la semana. La semana presente, que la segunda del año, por cierto. Mañana, ya sabéis, es sábado. Los sábados hay o contraplano o contraportada. Os informo, mañana habrá contraplano. Habrá películas porque es lo que toca. El primer contraplano de 2018 y además tengo bastantes películas ahí en cola esperando, deseando salir y deseando que los que no las habéis visto las veáis de una vez. Muy bien, amigos, pues hasta mañana.